IPIS Venezuela presenta Radio Democracia Podcast, historias hiperlocales que narran los rostros de un país. Radio Democracia Podcast. Este episodio, titulado Casos Guarimba, patrones de una injusticia, cuenta la historia de 5 jóvenes inocentes que fueron detenidos, acusados y torturados en Mérida tras haber sido acusados falsamente de asesinar personas durante las protestas sociales de 2014 y 2017. María Fernanda Rodríguez nos relata. Radio Democracia Podcast. Durante las protestas sociales de 2014 y 2017 en Venezuela, 200 personas fueron asesinadas. En Mérida, una ciudad ubicada en los Andes venezolanos, a unos 650 kilómetros al suroccidente de Caracas, la capital del país, 5 jóvenes fueron detenidos y acusados por la muerte de 4 de esas víctimas, pese a que no existían pruebas en su contra. Estos son los casos de Walter Mayorga, Marger González, Steven García, Daniel Parra y Ericbaldo Márquez. Entre 2021 y 2022, el sistema judicial venezolano los declaró inocentes y salieron en libertad plena, luego de pasar entre 4 y más de 6 años injustamente tras las rejas. Estos casos eran llamados por los propios funcionarios del sistema de justicia venezolano como casos Guarimba. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a dar instrucciones para que estas protestas, llamadas guarimbas, fueran sofocadas. Yo le hice un llamado a la JVC, a los consejos comunales, a las comunas, a los colectivos. Candelita que se prenda, candelita que se apaga. Casos Guarimba, un podcast que cuenta la historia de 5 jóvenes a quienes el gobierno venezolano castigó injustamente con cárcel por las protestas sociales de 2014 y 2017. Casos Guarimba, patrones de una injusticia. Primera parte, hablan los abogados. Iván Toro, junto a otros abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, representó la defensa legal de Ericbaldo Márquez, Steven García, Marger González y Walter Mayorga. Él cuenta cómo los funcionarios judiciales trataron estos casos de manera distinta, con tinte político, llamándolos casos Guarimba. Cuando en los tribunales penales se iba a registrar o se iba a realizar una audiencia de alguno de estos hechos, se llamaban era caso Guarimba. Y simplemente cuando los funcionarios tribunalicios señalaban que era un caso Guarimba, inmediatamente pues ya existía una predisposición tanto de los alguaciles, de los jueces, como de los mismos fiscales del Ministerio Público. Cambiaban su actitud con relación a cómo iban a atender y cómo iban a actuar contra estos casos que ellos señalaban como caso Guarimba. La defensa legal de Daniel Parra, por su parte, estuvo a cargo de 3 abogados de la organización no gubernamental Foro Penal, que vela por la libertad de los presos políticos en Venezuela. Fernando Cermeño, uno de estos abogados, asegura que su defendido fue un preso político. Como suele ser una manera de actuar en el país del gobierno, le pidieron también a Daniel Parra que no aceptara la defensa del Foro Penal, porque si no iba a quedar condenado de por vida o que le iban a condenar a la silla eléctrica y que le iba a ir demasiado mal, que iba a quedar preso durante toda su vida, y un pequeño porcentaje de presos y perseguidos políticos a veces creen en estas amenazas que hace el gobierno a través de sus funcionarios judiciales y no aceptó la defensa. Primer caso, Walter Mayorga y Marger González. A Walter Mayorga y Marger González los detuvieron en el año 2016, acusándolos del asesinato de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana cometido el 24 de marzo de 2014. Alexis Ramírez, por entonces gobernador del estado Mérida,
informó a través de los medios de comunicación sobre este homicidio. Esta mañana, a eso de las 8:30 de la mañana, grupos terroristas, grupos violentos, armados de la oposición de la derecha venezolana, que responde a los intereses de Leopoldo López, mandados por Enrique Capriles Radosky y María Corina Machado, que son las cabezas de este golpe continuado, permanente, de violencia. Lamentablemente fue impactado con una bala en el cuello el ciudadano Miguel Antonio Parra, de 42 años, sargento ayudante de la Guardia Nacional Bolivariana, y minutos después falleció en el Hospital Universitario de los Andes. El 21 de enero de 2016, efectivos militares detuvieron a Walter Mayorga cuando llegó a un conscripto militar con la intención de alistarse. 6 meses después, el 5 de julio de ese año, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el 6CPC, apresan a Marger González en su casa. Ambas detenciones fueron arbitrarias, sin órdenes de captura ni pruebas contundentes del delito de homicidio que la Fiscalía les imputó. El abogado Iván Toro señala que la única prueba era un testigo anónimo. Un testigo anónimo que ubican unos funcionarios del 6CPC refiere que ellos fueron los que cometieron el homicidio del funcionario de la Guardia Nacional. Walter Mayorga nunca participó en las protestas sociales de 2014. Para entonces, trabajaba como mecánico de vehículos y su detención, según él relató a sus abogados, fue un ajuste de cuentas por una pelea que tuvo en el pasado con un funcionario del 6CPC. Marger González, en cambio, sí participó en las manifestaciones de 2014, pero la mañana que asesinaron al sargento Parra, él no estaba protestando. Se encontraba cerca del sitio del homicidio porque había ido a buscar a su hermano, que salía de ver clases en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, la UNEFA. Marger era mototaxista y ese día, al igual que el sargento Parra, también recibió un disparo. Se desmayó y lo trasladaron al Centro de Atención Médica Integral de la Universidad de los Andes, Camiula. Su madre, Ana Rondón, denuncia que en el juicio nunca apareció la evidencia de la reclusión hospitalaria de su hijo. Él lo llevaron para Camiula, allá lo tuvieron, pero los médicos, para no verse involucrados, porque ya sabían lo que le venía, lo mandan para el hospital. ¿Dónde está la prueba que nosotros sacamos del hospital? Nunca lo todavía. ¿Dónde está esa prueba? Las irregularidades en este caso fueron múltiples. Iván Toro da cuenta incluso de tratos inhumanos como castigos en contra de los detenidos cuando exigían su libertad. Se contabilizó aproximadamente cerca de 50 diferimientos en lo que es el caso de Marger González y Walter Mayorga. Es más, en el de Marger González y Walter Mayorga hay algo muy peculiar, que a Walter Mayorga lo trasladan como una manera de castigo hasta la localidad de Timotes, que se encuentra aproximadamente como a 4 horas de distancia de la ciudad de Mérida, una localidad que se encuentra ubicada en el páramo merideño, que las temperaturas pueden llegar a bajar hasta 5 grados. Allí pasó 3 meses desprovisto de abrigo, en condiciones inhumanas y sin poder ver a sus familiares. En ese tiempo, nunca lo trasladaron a Mérida para asistir a sus audiencias de juicio. Walter Mayorga y Marger González no se conocían. Lo hicieron en prisión, en el retén policial de Glorias Patrias, en la ciudad de Mérida, donde permanecieron injustamente privados de libertad por 6 años, 3 meses y 22 días el primero, y 5 años, 10 meses y 8 días el segundo. El 13 de mayo de 2022 finalmente salieron de la cárcel, con una sentencia absolutoria dictada en un juicio plagado de irregularidades y violaciones de derechos humanos, que se inició en octubre de 2020, más de 4 años después de sus detenciones. Segundo caso. Steven García. La noticia sobre la detención de Steven García, acusado de asesinar a la docente chilena Gisela Rubillar el 8 de marzo de 2014, la dio el 28 de enero de 2016 el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela,
Diosdado Cabello, en su programa de televisión Con el Mazo Dando. El martes 26 de enero, muy bien por esta noticia, fue capturado por los cuerpos de seguridad del Estado Steven Ricardo García Sanz, de 24 años de edad, militante del Partido Voluntad Popular, quien estaba solicitado por un tribunal de control por el homicidio de Gisela Rubilar Figueroa, de nacionalidad chilena, de 42 años de edad, madre de 4 hijos, quien fue vilmente asesinada durante las guarimbas la noche del 8 de marzo de 2014 en Mérida, cuando retiraba los escombros en una intersección de la avenida Los Próceres de la ciudad de Mérida. Steven García Sanz, detenido hoy en día, era parte del grupo de encapuchados que fomentaban, organizaban y ejecutaban acciones violentas en la ciudad de Mérida. Aquí está Steven Ricardo García Sanz, asesino. A Steven García lo detuvieron arbitrariamente en Caracas, de donde es oriundo, tras varios días de persecución por parte de funcionarios policiales. Él trabajaba como pizzero y su pasión era cantar y componer letras de música rap. Sus amigos lo llamaban Rocola. Durante las protestas sociales de 2014, Steven García estuvo en Mérida, donde vive su padre. Participó en las manifestaciones como tantos jóvenes, sin llegar nunca a accionar un arma de fuego. Su abogado, Iván Toro, cuenta que su acusación como asesino de Gisela Rubilar la dio también un testigo anónimo. Hay un testigo anónimo que refiere que quien cometió el hecho fue una persona apodada Caracas y que ellos, al verificar en el sistema CIPOL, constatan que esta persona apodada Caracas es Steven García Sanz. Entonces ahí pues se puede determinar que existe un patrón para iniciarse la investigación, indicando que en principio ubican a un testigo anónimo y este testigo anónimo señala directamente a una persona en principio con un seudónimo y que posteriormente, cuando lo investigan ante el Sistema Integrado de Información Policial, constatan e identifican plenamente a los posibles autores del hecho. Además de estigmatizar a los jóvenes detenidos, llamándolos guarimberos o que pertenecían a partidos de la oposición venezolana, un patrón de los llamados casos guarimba es el uso de testigos anónimos como únicas pruebas para incriminarlos. Esos testigos nunca llamaron a los acusados por sus nombres, sino por apodos. A Walter Mayorga, el testigo anónimo lo identificaba como El Guillén, y a Marger González como Copey, siglas de un partido de oposición venezolana. Iván Toro afirma que el uso de testigos anónimos fue un patrón de todos los casos guarimba. Luego de realizarse un estudio pormenorizado de los casos que nosotros hemos analizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, observamos que existe un patrón idéntico con respecto a la actuación realizada por los agentes del Estado. En especial que los casos se involucran en primer lugar con un testigo anónimo. Walter Mayorga, Marger González y Steven García pasaron más de 4 años presos sin que ni siquiera se hubiesen iniciado sus juicios. En todo este tiempo, privados injustamente de libertad, sus familiares sufrieron tanto como ellos. Lino García, padre de Steven García, exigió en varias protestas la libertad de su hijo. El 25 de marzo de 2022, 6 días antes de que Steven saliera en libertad, contó a la prensa parte de ese sufrimiento. Exigimos libertad para mi hijo porque ya tiene 6 años preso, violándole todos los derechos. Le suspenden la audiencia, no lo traen, no viene el fiscal y han pasado 6 años en esta lucha. Por lo que ha pasado con mi hijo, la mamá de él ha sufrido 2 CV, ahorita no se puede mover, está en Caracas. Está muy enferma por esta situación. Steven García fue declarado inocente y salió en libertad plena el 1 de abril de 2022, tras pasar 6 años, 2 meses y 8 días injustamente tras las rejas. Durante sus 2 primeros años de prisión, estuvo recluido en condiciones de hacinamiento en un calabozo del CICPC en Mérida, sufriendo torturas y tratos inhumanos. Luego, fue trasladado al Centro Penitenciario de la Región Andina, el CEPRA, donde compartió celda con presos comunes por más de 4 años. Tercer caso, Daniel Parra. A Daniel Parra lo detuvieron arbitrariamente funcionarios del CICPC la noche del 7 de septiembre de 2017.
lo acusaron de haber asesinado el 13 de junio de ese año, en el marco de las protestas sociales, a Douglas Acevedo, supervisor jefe de la Policía del Estado Mérida. Alexis Ramírez continuaba siendo el gobernador de Mérida y fue quien informó a los medios de comunicación estatales sobre este homicidio. A eso de las 3:40, estas personas encapuchadas terroristas dispararon en varias oportunidades, hiriendo a 3 personas, y lamentablemente debemos informar que falleció el oficial de la Policía del Estado de Mérida, Douglas Acevedo Sánchez Lamos, de 42 años, supervisor jefe de la Policía del Estado de Mérida. Fue impactado en el cuello, una herida en el cuello, trasladado al Hospital Universitario de los Andes, donde a las pocas horas falleció. Fernando Cermeño, uno de los abogados defensores de Daniel Parra, cuenta que por este homicidio también estuvo detenido Dani Arnulfo Ojeda, acusado de ser cómplice de Daniel Parra. Había otra persona que estaba siendo investigada y que fue detenida también por esta causa por el cual se procesó a Daniel, en donde se le acusó nada más y nada menos que por homicidio calificado por motivos fútiles o innobles, lesiones personales y porte ilícito de arma de fuego. Esta otra persona que figura como cómplice de ese homicidio, que si bien se sucedió, los autores no eran ni Daniel Parra ni Dani Arnulfo Ojeda, mejor conocido en la ciudad de Mérida como Lenín Ojeda, que es como todos sabemos, un dirigente político y social. En el caso de Daniel Parra, la justicia venezolana también utilizó como única prueba el testimonio de un testigo anónimo y demoró el inicio del juicio por más de 3 años. Ese testigo anónimo también utilizaba un seudónimo para referirse a Daniel. Lo llamaba El Negro. Nunca lo identificó por su nombre. En este caso, como en todos los demás casos Guarimba, hubo múltiples irregularidades y se cometieron distintas violaciones a los derechos humanos del detenido. Francisco Cermeño, otro abogado del Foro Penal que participó en la defensa de Daniel Parra, detalla algunos de esos patrones de irregularidades y violaciones de derechos humanos. En 17 oportunidades fue diferida la audiencia de inicio de juicio, razón por la cual se constituye pues una violación del debido proceso y el de derecho a la defensa. Fue una detención totalmente injusta, era imposible determinar quién pudo haber cometido el delito, quién pudo haber accionado un arma de fuego en unas protestas donde había tanta gente, y que se pudiera determinar con precisión a través inclusive de un testigo protegido, que presuntamente a nosotros nos llamaba mucho la atención que ante una situación de protesta donde todo ser humano normal lo que hace es resguardar su vida porque anda pendiente de que no le disparen de lado y lado, lo que está pendiente es de cómo es que se protege en una situación de esa, entonces haya habido un testigo que haya determinado, ¿verdad?, que otra persona pudo haber cometido ese testigo. Es decir, con el detalle que lo hicieron, era casi imposible que eso ocurriera. Y también nos llama la atención que era un testigo protegido, ¿verdad?, con un número que nunca acudió al juicio. Daniel Parra fue declarado inocente y salió en libertad plena el 22 de septiembre de 2021, luego de pasar 4 años y 15 días injustamente tras las rejas. Cuarto caso. Ericvaldo Márquez. A Ericvaldo Márquez, funcionarios del 6CPC lo sacaron de su casa arbitrariamente el 13 de septiembre de 2017, 6 días después de la detención de Daniel Parra y 5 meses después del plantón nacional del 24 de abril, al que convocó la oposición venezolana durante las protestas sociales de ese año. Ese día fue asesinado Jesús Leonardo Zulbarán, funcionario de la gobernación del estado Mérida. A Ericvaldo Márquez lo acusaron sin pruebas de este homicidio. En un acto en conmemoración de los jóvenes asesinados durante las protestas sociales de 2014 y 2017, realizado en el rectorado de la Universidad de los Andes en Mérida el 30 de junio de 2022,
Ericbaldo Márquez contó cómo fue su detención y parte de las irregularidades cometidas en su juicio. Me detuvieron sin una orden judicial, me dilataron mi juicio por más de un año, en reiteradas ocasiones se diferían las audiencias, no se presentaban los testigos, el supuesto testigo que existía, que supuestamente me vio en el lugar de los hechos. Aún así, no tenía ninguna sola prueba que justificara mi participación en tales actos. En cambio, yo sí tenía pruebas a mi favor. Una serie de testigos que podían dar fe de mi participación en un cumpleaños para ese momento. Aún así, a la Fiscalía no le importó, privándome de mi libertad y acusándome de un homicidio y de 2 intentos de homicidio. En este caso, también se repite el uso de un testigo anónimo, que supuestamente identifica a los detenidos como los ejecutores de los homicidios que les imputan. A Ericbaldo Márquez, este testigo lo identifica con 2 seudónimos, Bolso y El Ruso. Así lo detalla Iván Toro, su abogado. La fiscal indica en su entrevista que Eric, El Ruso o Bolso era la persona que había asesinado a un trabajador de la gobernación. Y simplemente con el seudónimo de esta persona inmediatamente identifican a Ericbaldo José Márquez Moreno, proceden a realizar allanamiento y proceden a solicitar la orden de captura por la vía de la excepción. El 15 de diciembre de 2020, el juez del caso de Ericbaldo Márquez sentenció su libertad plena, tras pasar más de 3 años y 3 meses en prisión. Sin embargo, la fiscal cuarta del Ministerio Público de Mérida, Lupe Fernández, ejerció un efecto suspensivo sobre la sentencia que impidió la salida de la cárcel de Ericbaldo, alegando que existía una duda razonable sobre el dictamen del juez y acogiéndose al artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal. Ericbaldo Márquez tuvo que pasar más de 6 meses adicionales tras las rejas. Finalmente, el 29 de junio de 2021, la Corte de Apelaciones ratificó la sentencia absolutoria emitida por el juez en diciembre de 2020. Ericbaldo salió en libertad luego de sumar 3 años, 9 meses y 16 días de injusta prisión. Todos estos casos han sido presentados ante instancias internacionales de justicia y derechos humanos. Mayda Hochevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, cuenta cómo esta organización no gubernamental sigue luchando para que estos jóvenes sean debidamente reparados por el Estado y las violaciones de sus derechos humanos no queden impunes. Siempre hemos mantenido la comunicación directa con los funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada en Caracas, poniéndolos al día de todo lo que iba ocurriendo durante sus procesos legales, para resaltar especialmente las graves violaciones al debido proceso, actuaciones judiciales y fiscales, totalmente al margen no solo de la legalidad, sino de cualquier principio ético y moral. Estos casos también han sido presentados al mecanismo de la Fact-Finding Mission o Misión Independiente de Determinación de los Hechos, un mecanismo ad hoc del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para determinar la comisión de delitos graves contra los derechos humanos. Esta fue la primera parte de Casos Guarimba, un podcast que cuenta la historia de 5 jóvenes a quienes el gobierno venezolano castigó con cárcel por las protestas sociales de 2014 y 2017. En una segunda parte, escucharemos testimonios de estas víctimas, de las múltiples torturas físicas y psicológicas que vivieron durante su injusta prisión. Empecé a recibir golpes de ellos, me hicieron como unas ruedas y me pusieron en el piso. Golpes, corriente, agua fría, sin ropa, sin comer. Casos Guarimba.
Agradecemos por su participación en este podcast al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, a la organización Foro Penal Venezolano Seccional Mérida, a ULA TV, a la Dirección General de Medios de la Universidad de los Andes y a las víctimas de la represión estatal por las protestas sociales de 2014 y 2017 en Mérida, Venezuela, y a sus familiares. Para escuchar otras historias hiperlocales que narran los rostros de un país, puedes visitar la página ipisvenezuela.org/radiodemocracia.